Grabamos, compartimos. Entonces, muy buenos días. Buenos días. Ok, ya. Estábamos aquí, estudiando las series. Chequémoslo un poco. Bueno, planteemos entonces la clase resolviendo uno de los problemas que quedaron. Todos los otros que quedan pendientes los podemos tratar el sábado. Pero resolvamos este problema. Vamos a encontrar en la serie el intervalo de convergencia de la serie G, que define la función G. Definamos entonces a su n, es la sucesión que multiplica las potencias de x, 1 sobre la raíz cuadrada de n por 2 elevado a n. Y lo que vamos a hacer entonces es encontrar el radio de convergencia. ¿Cómo encontramos el radio de convergencia? Formamos este cociente, tomamos el límite, y el recíproco del resultado nos va a dar el radio. En este caso, el recíproco es 2. Ese es el radio de convergencia. Entonces, luego, uno puede decir, con esa información, tiene seguridad de esto, hay convergencia, donde, de hecho, absoluta, hay convergencia en este intervalo. Esta es una serie de potencia, pongamos aquí serie de potencia centrada en 0. Serie de potencia centrada en x0 igual 0. Muy bien. Hay convergencia absoluta en ese intervalo, en el intervalo menos 2. Fuera de ese intervalo, o sea, fuera a la derecha de menos 2, a la izquierda de menos 2, diverge, a la derecha de 2, diverge. ¿Qué pasa en los extremos? Análisis en los extremos. Tomemos x igual, tomemos el extremo derecho. Nos queda la serie de 1 al infinito de 1 sobre raíz de n, 2 elevado a n. ¿Cuál serie es? Esta es la serie que estamos trabajando. Aquí está, arriba. Es esa la serie. Hay que reemplazar x por 2. Por 2 elevado a n. Nos queda esta serie. Esta serie que está acá. Nos queda 1 infinito de 1 sobre la raíz de n. Y esta diverge. Eso lo sabemos. ¿Por qué diverge? Porque es una serie P con P igual a 1/2. Menor que 1. Así que el extremo x igual 2 no nos sirve. ¿Qué pasa en x igual menos 2? Nos queda esta serie, hagamos el cálculo completo. 1 sobre la raíz de n, 2 elevado a n por menos 2 elevado a n. Ese menos 2 elevado a n es menos 1 elevado a n por 2 elevado a n, así que se cancela de nuevo el 2 elevado a n, y nos queda esta serie. Y esta serie es alternante. Es alternante. Es una serie alternante. Respecto a esa serie tenemos un único criterio. Esta serie, estudiamos la convergencia de esa serie. Hagamos b sub n 1 sobre la raíz de n. Respecto a esta sucesión, b sub n claramente es positiva, b sub n tiende a 0, y b sub n es decreciente, es decir, se tiene esta desigualdad para todo n. Por lo tanto, la serie converge. Es convergente. Perdón acá. Por lo tanto, esta serie es convergente. La serie es convergente. Coloquemos acá entre paréntesis
tenemos que citar por qué, criterio de Leibniz, que es el que acabamos de establecer arriba. Así, el conjunto de convergencia es un intervalo de convergencia y es el intervalo que está formado por menos 2, 2, abierto en 2. Este es el intervalo de convergencia. La teoría indica que cuando tú encuentras el radio de convergencia, obtienes de inmediato este intervalo. Este sale gratis, aquí. Este sale de inmediato de la teoría. En ese intervalo abierto funciona todo bien. Y fuera de ese intervalo abierto, entendido por fuera, es ahí, voy a repetir esta parte, fuera de ese intervalo, es decir, a la derecha de 2 y a la izquierda de menos 2, diverge. También sale gratis de la teoría, del resultado. Lo que queda entonces por discutir es qué pasa en el extremo izquierdo menos 2 y en el extremo derecho 2. Y eso va a ocurrir siempre cuando analizamos una serie de potencias. Y en este caso, el extremo derecho lo tenemos que descartar, no sirve, y el extremo izquierdo sí. Hay ejemplos en los cuales ambos extremos sirven y el intervalo es cerrado. Hay ejemplos en que sirve solo el derecho. En este ejemplo solo sirve el izquierdo. Hay ejemplos en los cuales no sirve ninguno, y es justamente el intervalo que nos da el teorema, es justo ese y ningún otro. Por ejemplo, en la serie geométrica, el intervalo abierto es el que va a servir. La serie geométrica que nos aparece así, nos va a servir el intervalo abierto y los extremos no nos van a servir. Entonces eso va a depender del problema. Bueno, aquí está el intervalo de convergencia. Bueno, entonces los problemas que nos quedan acá pendientes los vamos a comenzar a abordar, los podemos discutir propiamente en la clase de ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Esto vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es empezar a jugar con algunas series conocidas. Por ejemplo, a partir de la serie geométrica, a partir de la serie geométrica que es el lado derecho, ¿cierto? Eh, esa serie converge cuando x es menor que 1 en valor absoluto, y sabemos que converge a este número. Esto determina una función, es la función definida por la serie. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos usar la serie para obtener muchas expresiones. Por ejemplo, voy a jugar aquí. En general uno tiene lo siguiente. Yo acostumbro a ilustrar eso de la siguiente manera. En general, así. En general nosotros tenemos esta identidad. Si lo que pongas en la caja, en el lado izquierdo, lo tienes que colocar en el lado derecho. Y eso te va a dar condiciones respecto a lo que está dentro de la caja tiene que estar en valor absoluto menor que 1. Entonces, uno a partir de la propiedad de la identidad 0.1, uno puede deducir, por ejemplo, varias sumas de series. Es decir, vamos a tener una serie de potencia que va a converger en alguna parte y vamos a saber hacia dónde converge, cuál es el límite, que es el que está en el lado derecho. Entonces, antes de ver ese problema que está ahí, uno dice si en la caja uno reemplaza, si en estrella uno pone menos x, y colocamos x, nos queda la identidad 0.1, si en vez de colocar x colocamos menos x, entonces lo que nos va a quedar es esta identidad, más x, igual a esta suma, menos x, ¿correcto? Estamos reemplazando menos x. ¿Y esto que se puede escribir de esta manera? O sea, es un desarrollo en serie de potencia, es esta, ¿no? ¿Dónde converge la serie? Fíjate lo que está diciendo. Converge cuando menos x es menor que 1, o sea, converge cuando el x en valor absoluto es menor que 1. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Entonces uno dice 100 estrellas,
uno reemplaza, por ejemplo, 3x, quedaría así, ¿no? Voy a colocarlo ahí, 1 sobre menos 3x, sería esta serie, 3x elevado a n, que en realidad se escribe así, donde converge esa serie, converge cuando 3x es menor que 1, o sea, cuando x es menor que un tercio. ¿Mm? Entonces, en la serie original, yo en vez de colocar x pongo menos x cuadrado. Uno dice, si en estrella reemplaza menos x cuadrado, ¿cómo nos queda? Quedaría 1 partido por 1 más x cuadrado, igual a esta suma. Menos x cuadrado a la n, y esto sería menos 1 a la n x elevado a 2n. Por lo tanto, la suma de esta serie de potencia es la que aparece ahí. ¿Dónde tiene sentido esto? Cuando esta expresión es menor que 1, y eso es equivalente a que x es menor que 1 de nuevo, en valor absoluto. Converge exactamente en el mismo lugar. Esos son los intervalos de convergencia. ¿Ya? Y entonces, en vez de, fíjate que nosotros formamos la expresión a partir de la dada. Y entonces, si nosotros quisiéramos, a partir de la expresión 0.1, formar el lado derecho y el lado izquierdo, entonces lo que nosotros podríamos hacer, que el cálculo está hecho más abajo, uno podría razonar de la siguiente manera, dice, en vez de colocar esto, para poder usar la identidad 0.1 tiene que haber un 1 ahí, tiene que haber un 1 acá, a la luz de los ejemplos que acabamos de mirar, pero no tengo un 1, tengo un 2, así que lo que uno podría hacer es simplemente forzar que aparezca el 1, factorizar por 2 en el denominador, y tener eso, ¿no? Y ahora está escrita en la manera de que pueda usar 0.1. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en 0.1, en vez de colocar x, voy a colocar menos este, ¿no? Si nosotros reemplazamos esta expresión en 0.1, llegamos a la expresión que estamos indicando ahí, ¿no? 2 más x cuadrado. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Si nosotros reemplazamos, llegamos a que esto se puede escribir así. Un medio, de ahí salió un medio de esta serie. Y aquí reordenamos adecuadamente y lo escribimos como serie de potencia. Entonces aquí está la escritura. Entonces uno dice, ¿dónde converge esta serie? Bueno, esa serie converge si este término, a la luz de lo que hemos visto ya, es menor que 1. Y eso es equivalente a que x cuadrado es menor que 2, que es equivalente a que x en valor absoluto es menor que 2, y por lo tanto eso es equivalente a que el x es menor que la raíz de 2. Listo, ¿no? Por lo tanto, si x es menor que raíz de 2, esta serie converge. Ahora, el análisis que estamos haciendo acá, ya aquí a este nivel, raíz de 2 es el radio de convergencia de esta serie. El intervalo de convergencia es el intervalo abierto. No hay que hacer ningún análisis más, porque eh, acá, lo que uno ponga aquí va a funcionar entre menos 1 y 1, y fuera de él ya no funciona. Entonces ese es el radio de convergencia. Y por lo tanto ese es el intervalo de convergencia. Entonces uno puede crear muchas otras sumas a partir de esa identidad. Esta misma idea la vamos a generar, vamos vamos a ocuparla más adelante. ¿En qué sentido? Mira, más adelante vamos a ver que esta serie nos queda un poco para caminar, para justificar, pero esta serie va a converger para todo número real. Eso es fácil probar porque el radio de convergencia es infinita, y la suma es esta.
¿Ok? Vamos a ver más adelante que esta serie converge para todo número real y el valor de la suma es e elevado a x, es un resultado extremadamente fabuloso. ¿Ya? Entonces tú a partir de esta identidad puedes crear muchas otras de la misma manera como lo hicimos con esta. Y el mismo razonamiento aplico arriba. En vez de colocar x, voy a colocar algo acá. Aquí tendrá que ser e elevado al algo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si en algo pongo menos x, aquí nos va a quedar esta serie. Menos x elevado a n, n factorial es e a la menos x. ¿Correcto? Y esa la podemos reescribir de mejor manera así, ¿no? Menos 1 elevado a n, n factorial, x elevado a n. Esa serie va a converger donde convergía el original para todo x, pero ¿a dónde converge? A este número. Y así puedo ir creando, obteniendo suma de serie a partir de resultados conocidos. Y van a haber otras miles de otras miles de series que van a tener una suma conocida, esas se van a llamar serie de Taylor, y a partir de esas vamos a crear muchas otras sumas más, valores más, ¿ok? Lo interesante es que uno puede también manipular la serie de potencia original para crear otras representaciones. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar ahora. De hecho, estudiar algunas propiedades de serie. Bueno, este ejemplo que está acá lo hicimos arriba con x igual 3. X y medio. Determine una representación en serie de potencias de ese término. A ver, la idea acá es esta, mira. Nosotros sabemos esto. Vamos a volver a repetir. Entonces la pregunta es, yo quiero crear, ¿cuánto vale esta? Si conozco el desarrollo en serie de esta función, o si la suma de esta serie es esta, ¿cómo puedo encontrar la suma de esta serie? Pensemos en x0 distinto de 0. Entonces aquí la idea es forzar que esta expresión sea como esta. Bueno, ¿cuál es la parte relevante ahí? Para poder tener chance de aplicar la identidad. La parte relevante de aplicar la identidad es que tengas que tener un 1 ahí. Esa es la parte importante. 1 partido por un 1 menos. Entonces, a la luz de este ejemplo, nosotros podríamos hacer el siguiente cálculo, que es que está hecho ahí. Pero el razonamiento es bastante... Entonces, esta expresión la podemos escribir de esta manera. Yo quiero que aparezca un 1 ahí. Entonces, la manera de hacer aparecer un 1 es naturalmente, en este contexto, dividir por o factorizar por x0. 1 más x sobre x0. ¿Listo? Si tengo más, ya puedo hacer el cálculo. Y entonces esto va a ser simplemente 1 sobre x0 de la serie. Y aquí le pongo menos, ¿no? Ahí estamos usando la escritura. Y por lo tanto ya sabemos cuánto vale esto. Esto se va a escribir así, ¿no? Serie de 1 sobre x0 de la suma de menos 1 a la nx0 a la nx. ¿Por qué lo estamos escribiendo de esta manera? Porque le estamos dando forma de serie de potencias. Esta es una serie de potencias. La vamos a reescribir así. Sería 0 infinito de menos 1 a la n, x0 a la n más 1, de xn. Ahí está el desarrollo, la escritura. Entonces esta expresión se puede escribir de esa manera. Y si multiplicamos por x0 acá, o por xk, vamos a llegar por propiedades de serie a esta expresión. Este último paso es una propiedad de series. Recuerda que si la serie converge, y tú la multiplicas por una constante, puedes ingresar dentro de la constante dentro del símbolo.
¿Ok? Eso es lo que estamos usando de ahí a allá. ¿Dónde converge la serie? ¿Qué fue lo que hicimos acá? Miremos esta parte. Estoy aplicando esta identidad, estoy metiendo dentro de la caja, estamos metiendo dentro de la caja aquí, ¿qué estamos metiendo ahí? X partido por X0, o menos X partido por X0. Esto va a converger si eso es menor que 1. O sea, la convergencia ahí, ¿no? Converge justamente para los X. Este está fijo. Por tanto, ese es el radio de convergencia de esa serie, de lo que se está indicando acá. Este es el radio de convergencia. Radio convergencia. Para X0 fijo lo que estamos diciendo es que tenemos esto, ¿no? Para X0 fijo tenemos X0 y menos X0. Y la serie converge ahí. Y fuera de ese intervalo diverge. Esa serie que está. Bueno, ahí obtenemos entonces una representación a partir de la fórmula. Vamos a ir explorando bastante con frecuencia esa serie. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer con la serie. Que son las siguientes. Acá no está mencionada, pero lo voy a mencionar yo. Entonces, digámoslo acá, operatoria. No se menciona la primera porque pareciera que es muy evidente, pero la voy a comentar de todas maneras. Entonces, si tú tienes dos series de potencia, x menos x0 elevado a n, ambas centradas en el mismo punto, x menos x0 elevado a n, ¿sí? Tenemos dos series de potencias, entonces nosotros podemos construir a partir de esas dos series de potencia otra serie de potencia, haciendo la operatoria, suma. Puedes sumar las series, porque tenemos la propiedad que ya sabemos para series numéricas. Esta más esa, b sub n, x menos x0 elevado a n, esto que está ahí es igual, de manera natural y razonable, a esta serie. Esto funciona porque tenemos una propiedad para series. Podemos juntar las sumatorias en una sola. ¿Ya? Cero infinito. Ahora, ¿dónde tiene sentido esto? Cuando digo suma estoy pensando también en diferencia, puede ser con menos también. Hay que mirar dónde tiene sentido. Entonces, mira, esta serie de potencia converge en este intervalo, vamos a llamar I sub f su intervalo de convergencia. Y esta serie de potencia converge en, voy a llamar I y J, ya. I intervalo de convergencia, J intervalo de convergencia. Intervalo convergencia, intervalo convergencia. Entonces esta tiene sentido para todo x en la parte común. Ahora, ese intervalo de convergencia, esa intersección es uno de ellos. O es sí o es j. ¿Por qué razón? Porque ambos intervalos son centrados en el punto. El intervalo i tiene un cierto radio de convergencia. No sé si contiene a los extremos, pero aquí está el intervalo i. Digámoslo un R1. Ese es el intervalo i. Y el intervalo j también está centrado en x0 y tiene otro radio de convergencia. ¿Correcto? Por lo tanto, la intersección de esos dos intervalos va a ser el más pequeño. Esto puede ser o bien i o bien j, dependiendo cuál es el número más grande, ¿no? ¿Sí? Ya, pero vamos a suponer que mayor es que 0. Pongamos que los intervalos de convergencia es decir, no se reduce al punto. Entonces la suma va a tener sentido en el intervalo más chico.
o la intersección, que es el intervalo más chico. Entonces, en ese intervalo, tú puedes sumar término a término la serie para construir esta. ¿Okay? Entonces, lo que estamos diciendo acá es que si esta serie tiene esta suma, y esta serie tiene esta suma, entonces yo puedo sumar f y g, es decir, puedo sumar estas dos series de potencias, y ese resultado coincide con la serie de potencias que tú construyes sumando los coeficientes. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Puedo sumar, podemos multiplicar por un escalar. Esto también es una consecuencia de las propiedades de serie de potencia. Esta serie es tomar el escalar y colocarlo dentro. Alfa a sub n x menos a menos x0 elevado a n. Puedes hacer toda la operatoria. En el ejemplo anterior multiplicamos por la variable, así que esa cosa no está dentro de este resultado. Y podemos hacer otra cosa, que es la que se está indicando acá. Puedes multiplicar las series. Si tengo dos series que convergen, aquí se está ilustrando en cero, pero vale en general. Si uno tiene dos series de potencias que convergen ahí, fíjate que este R debe ser el más pequeño de los radios de convergencia. ¿Sí? Si tenemos dos series de potencias, pero en el abierto, nosotros las podemos multiplicar para obtener una función. Podemos multiplicar las series, lo que estamos diciendo, podemos hacer esto. Y el resultado de ese producto es también una serie de potencias. ¿Cuáles van a ser los coeficientes C sub n? Se obtienen a partir de eso. Esto lo vamos a comentar. Se llama producto de Cauchy. Producto. ¿Cómo uno multiplica dos series? Bueno, aquí nos vamos a aprovechar de algo que yo comenté y vamos a empezar a explotar. ¿Qué es lo que es la serie de potencia? Una serie de potencia es esencialmente, tú lo puedes pensar, como un polinomio con infinitos términos. Entonces yo puedo decir f de x es este polinomio con infinitos términos. Sería a0 más a1x más a2x cuadrado más a3x cubo más etcétera. Y la otra serie es b0 más b1x más b2x cuadrado más b3x cubo, etcétera. Por lo tanto, f por g es multiplicar estas dos expresiones. Voy a colocarlo aquí. 0. Coloquemos hasta el término cuadrático porque se entiende ya lo que queremos hacer. A0 más a1x más a2x cuadrado más, aquí sigue, y esto está multiplicándose a b0 más b1x más b2x cuadrado. Y aquí viene la gran pregunta, bueno, ¿cómo multiplico? Multiplica como si fueran polinomios nomás. ¿Cómo uno multiplica dos polinomios? Todos contra todos y agrupa en términos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería el producto de estas dos? Aquí literalmente hay que hacer lo que está indicando el álgebra. ¿Cómo uno multiplica? A0 por B0. ¿Correcto? Después multiplica A0 con todos los otros términos. A0 con B1, después A0 con B2, así sucesivamente. Pero después va a multiplicar y después va a agrupar en potencia. Entonces, fíjate, A0B1 está acompañado con SX.
que vamos a juntar con qué término semejante. Vamos a juntarlo con el término semejante A1B0. ¿Ok? X, po, ¿sí? No hay ninguna otra, no vuelve a aparecer X en ese producto. Ahora juntemos las potencias de X cuadrado. Entonces, A0 multiplica a B2 X cuadrado. Entonces aquí aparece A0B2. ¿Ya? Y después veamos acá, A1X multiplica a B0, ahí está, A1X multiplica a B1 y se incrementa en X, así que uno colocaría A1B1 X cuadrado, ¿no? Sí, eso va a estar multiplicado por X cuadrado. A1B2 ya se incrementa X cubo, entonces ya la potencia A2. ¿Aparece otra potencia X cuadrado? Sí, pues ahí aparece cuando A2 multiplica B0. No vuelve a aparecer ninguna potencia de X cuadrado. Y si quieres una potencia de X cubo, tienes que ir multiplicando y vas agrupando. No, fíjate, empieza a mirar lo que va quedando. Lo que va quedando es también un polinomio. No debería de extrañarnos esto porque el producto de dos polinomios es también un polinomio. Aquí tiene un polinomio con muchos términos, entonces va a aparecer una expresión como esta. Entonces, esta es una nueva serie de potencias. Llamemos a este C sub 0, llamemos a este C sub 1, llamemos a este C sub 2. Si quisieras, anotémoslo con otro color acá, si quisieras el coeficiente de la potencia de x cubo, uno tendría que colocar acá A0B3 más A1B2 más A2B1 más A3B0. Cuando haga todos los productos, agrupamos las potencias Q y solamente esos van a acompañar a la potencia de cubo. Y sigue la sucesión ahí. ¿Ok? Este sería el término C sub 3. Bueno, esto funciona cuando estamos trabajando con polinomios. Los polinomios son finitos, hay una cantidad finita de términos. La pregunta es, este cálculo se llama cálculo formal, es decir, uno hace cálculos sin importarle dónde funcionan o si son correctos, uno calcula nomás. La gran pregunta, bueno, este cálculo que yo hice y que me vale para un polinomio, ¿valdrá cuando estoy trabajando con una serie? Esa es la pregunta y la respuesta es sí. Eso es lo que dice este resultado. Dice que si tú piensas las series como dos polinomios y multiplicas término con término y agrupas, como lo estamos haciendo acá, lo que te queda es una serie de potencia donde los coeficientes son lo que uno espera que sean. Ahí está, ¿no? Ese que está ahí. Entonces, esta manipulación formal, es decir, formal, sin rigor, pensando de que la cosa puede funcionar, efectivamente funciona. Con la única diferencia que como cuando trabajamos con polinomios, tú encuentras el polinomio resultante y con el grado, aquí no vas a encontrar todos los términos, los vas a ir generando de a uno porque como son infinitos, no los puedes escribir a mano todos, ¿correcto? Lo que obtienes es una nueva serie de potencias. Lo que sí sabes es cómo generar los términos porque siguen cierta regla. Y la regla es la misma que vale para los polinomios que la que está acá. De esa manera se va creando los términos coeficientes. Entonces, esta es una serie. Lo notable es que esta es una serie de potencia y lo más notable aún que converge en el mismo lugar donde convergían ambas. Converge también ahí. Bueno, ese se llama el producto. La serie de potencias se puede multiplicar también. ¿Ok? Lo dice bien. Genial. Entonces, ejemplo, si nosotros hacemos el producto de estas dos, ¿cuál es la serie resultante? Entonces, lo que podríamos hacer aquí, en el ejemplo, tomemos x a la n, hagamos el cálculo exactamente como lo hicimos acá,
O sea, 1 más x cuadrado más x cubo. Y tratemos de darnos cuenta cómo debería ser el término enésimo del producto. Tomemos acá menos 1 elevado a n más 1 de x elevado a n más 1. Esto empieza a correr de 0 también. Esto sería n vale 0 queda x. Si n vale 1, ya nos queda menos 1/2 x cuadrado. Si n es 2, quedaría más 1/3 x cubo. Si n es 3, nos queda menos 1/4 x a la cuarta, y así sucesivamente. Así que si quisiéramos calcular el producto, lo que tendríamos que hacer sería, bueno, podríamos generar algunos términos, 1 más x cuadrado más x cubo. Generemos algunos términos acá. Hagamos el producto con este, ¿no? X menos 1/2 x cuadrado. Vamos a generar algunos términos, por ejemplo, hasta el x cuadrado o hasta el x cubo. Generemos hasta el término x cubo. Más. Ya, entonces voy a anotar con rojo acá. Ya, entonces, ¿cómo nos queda? 1 multiplica x, nos va a quedar x acá. X. El 1 multiplica a toda la serie acá. Muy bien. X empieza a multiplicar a toda la serie. X con x, x cuadrado. Hay otra potencia de x cuadrado, x con x cuadrado, o sea, hay un 1 ahí, que es el producto de este con este, pero ese 1 multiplica a ese, así que quedaría 1 menos 1/2, ¿no? X cuadrado. Y ya no aparece ninguna potencia más de x cuadrado, ningún coeficiente más con x cuadrado. Todas las otras multiplicaciones incrementan el x. ¿Ok? No había nada más ahí. A ver, veamos acá la potencia cubo. ¿Cuál podría ser la potencia cubo? Bueno, 1 multiplica a ese término. Aquí nos aparece 1/3. X multiplica a ese término que está ahí, sería menos 1/2. Aquí no se incrementa en 1. X cuadrado multiplica a x, aquí aparece un 1 entonces. X cubo. ¿Hay alguna otra combinación que nos da x cubo? Parece que no, ¿no? ¿Ahí está esa? Encontremos la cuarta potencia. La cuarta potencia se obtiene de esto, 1 multiplica ese término, ahí sería menos 1/4. ¿Qué más? X, para obtener x a la cuarta, nos tenemos que multiplicar por el tercer término, más 1/3. Ahí nos da x a la cuarta. Después el x cuadrado tiene que multiplicarse por el otro x cuadrado, aquí sería menos 1/2. Ahí nos queda el x cuadrado. La x cuadrado se multiplica a los otros términos, ya la potencia aumenta. El x cubo se multiplica con el x más 1, ¿no? X a la cuarta. Y así uno va generando los términos. Aquí tengo potencia. Este es 1 por x más eso. Entonces aquí sería 1 por x más 1/2 por x cuadrado más 1/2 más 1/3, 5/6 por x cubo más, aquí tenemos 5/6 menos 1/4, ¿no? 20, 4 por 5, 20 menos 6, 14 sobre 24. Y esto sería, simplificando, 7 sobre 12. 7 sobre 12 aquí, x a la cuarta. Y así vamos a ir generando términos. Así vamos a ir generando algunos términos. Fíjate que la idea en general, cuando usted hace el producto, es tratar de encontrar el término general. Bueno, el término general, si tú te fijas, el término general sale de aquí,
¿sí? Fíjate, uno podría entonces decir que el término general acá es una suma. Aquí sería 1 menos un medio, aquí sería un menos 1 elevado a n sobre n, elevado a n más 1, sería ahí. 1 hasta n. Voy a colocar k. Voy a colocar k. K. Ese debería ser, ¿no? Uno empieza a deducir que tendría que ser algo así. K hasta llegar a n. Ahí, ¿no? Ese sería el C sub n en el cálculo. Lo empieza a generar. La potencia quinta sería agregar a esta suma más un quinto, ¿no? Y en la potencia sexta habría que agregar menos un sexto. Empiezan a aparecer de esa manera. Bueno, de esa manera podemos ir encontrando los términos. Aquí esta suma, por supuesto, sigue, ¿no? La idea es poder deducir el término. Ya. Nos queda una propiedad más que es bien interesante. Está puesta al lado, pero la vamos a motivar de una manera bien natural. Fíjate que el producto de dos series de potencias sale natural si tú piensas, y vuelvo a insistir, a la serie de potencias como polinomios. Los polinomios los puedes sumar y los puedes multiplicar. La única diferencia, gran diferencia, es que estos polinomios tienen infinitos términos. Así que el producto es un poco más rebuscado, pero se hace como si fueran polinomios ordinarios. ¿Qué más podemos hacer con los polinomios? Los polinomios, como buenas funciones, las podemos derivar e integrar. Entonces, mira, parece razonable lo siguiente. Si la serie de potencias es un polinomio, pensemos todo centrado en cero. Ahí. Porque si se centra en otro número es lo mismo. Entonces yo puedo derivar acá. F'. ¿Qué indica el sentido común? Bueno, si esto fuera un polinomio, entonces la derivada sería esto, ¿no? Baja al exponente y restas 1. ¿Sí? Ya, entonces acá uno dice, pone un puntito. Bueno, si fuera un polinomio, la derivada sería esto. Razonable. Y si quisiéramos integrar, el cálculo de la integral debería ser, uno dice, la integral, ¿cómo uno integra aquí? Bueno, ¿cómo uno calcula la integral? ¿Para qué sería A0 x más A1 x cuadrado medio? Voy a colocar la fracción con el A1 más A2 x cubo tercio. Aquí sería 3x cubo más A3 x a la cuarta cuarto. Y así sucesivamente. Si fueran, si fuera una suma finita, todo este cálculo es claramente cierto. La pregunta es, ¿este cálculo que hemos hecho acá vale si fueran series? Y la respuesta es sí, puedes hacer lo mismo. O sea, la serie de potencias las puedes derivar término a término, las puedes integrar término a término. Eso es lo que dice este resultado. El único detalle es que ¿dónde las series que resultan, dónde convergen? Bueno, convergen aquí. Hay garantía absoluta de que convergen aquí. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces puedes derivar e integrar término a término. Puedes derivar e integrar término a término. De la manera como lo acabo de contar acá, no tiene ninguna ciencia, ¿eh? Porque nosotros sabemos derivar e integrar polinomios. No. La propiedad es eso y solo eso. Puedes derivar e integrar una cantidad arbitraria de términos, una serie. Lo único que hay que tener presente, dice el teorema, donde el lado derecho es una serie de potencias. ¿Dónde converge esa serie de potencias? Entonces, dice el teorema, si tú tomas la serie original y la serie original converge ahí, es decir, si el radio de convergencia es mayor que 0,
Por lo tanto, la serie de potencias converge al menos en ese intervalo abierto. Podría converger en los extremos también, pero el teorema dice, hay garantía absoluta de que lo que vas a hacer va a funcionar en ese intervalo abierto. Si tú derivas término a término e integras término a término, la serie de potencias que resultan también convergen aquí. No dicen nada respecto de los extremos. Puede haber convergencia o no, hay que analizarlo aparte. Hay garantía aquí, en un conjunto grande de números. ¿Y a dónde convergen? A la derivada y a la integral correspondiente. Aquí, por supuesto, hay que agregar la constante de integración, ¿cierto? En el caso de la integral, uno agrega la constante de integración para obtener la más general. Ahí estamos, ¿no? Entonces, lo que dice la teoría, puedes derivar. De hecho, el lado izquierdo, recuerda que el lado izquierdo es una fórmula que depende de x, que es la suma, va a ser derivable, de hecho, está diciendo bastante más. Y la derivada está dada por esa expresión. Y la integral está dada por esta expresión. Fíjate que en la expresión del lado izquierdo es derivación término a término e integración término a término. Las dos series convergen en este intervalo. Por lo tanto, si tengo una serie de potencias, yo puedo derivar la serie de potencias. Otra manera de escribir esto es así. Es como pasar la derivada adentro, ¿no? Formalmente. Y cómo integro? Es como pasar la integral dentro. E integra, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Eso funciona. El radio de convergencia es el mismo. El único cuidado que hay que tener acá es que cuando tú derivas una serie de potencias puede tener un intervalo de convergencia determinado y ese intervalo puede cambiar al derivar o integrarla. Entonces voy a hacer un ejemplo que debe estar acá, pero un ejemplo bastante sencillo, cómo ocupamos este resultado. Nosotros sabemos esto. A ver si lo tiene acá, porque si lo tiene acá, lo contamos de acá, que está más ordenado. Para. Ah, bueno, ya. Vamos a contar otro. Uno más sencillo que ese, mira. Recuerden que nosotros con una suma, una identidad, podemos crear nuevas sumas de serie. Entonces podríamos partir con esta. 1 menos x, que está dado por esta serie, x a la n, 0 e infinito. Sabemos que esta serie converge en este intervalo. Y por lo tanto lo que podríamos hacer acá es simplemente derivar. ¿Qué pasa si tú derivas aquí? ¿Qué dice el resultado anterior? Dice que la derivada del lado izquierdo es igual a esta serie de la derivada del lado derecho. Ahí, término a término. Entonces nos queda acá la derivada en el lado izquierdo, nos queda 1 partido por 1 menos x cuadrado. El cálculo de la derivada. Y eso va a ser igual a esta expresión. Nx elevado a n menos 1. ¿Ok? Lo que dice la teoría es que la serie de potencia en el lado derecho converge también aquí. Converge. ¿Ya? Entonces podemos derivar. También nosotros podemos integrar la serie. Tengo esta serie, x elevado a n entre 0 e infinito. Nosotros podemos integrar acá. Si nosotros integramos, nos queda esta expresión de x es igual a constante por la suma, ¿no? La suma entre 0 e infinito, y aquí nos queda, si integramos, nos quedaría así.
n más 1. Estamos integrando esa serie. Entonces, lo que ocurre en el lado izquierdo es que la integral en el lado izquierdo es esta, ¿no? Esa es la integral, y acá nos queda así. Podemos escribir de mejor manera la serie en el lado derecho si hacemos comenzar la suma de 1, por ejemplo. Aquí nos quedaría así. No, dejemos la potencia así, no, está bien. Eso lo podemos hacer con el otro. Ahí. Ya, entonces tendríamos esta expresión. Luego, diría uno, fíjate que esto vale para todo. Fíjate que esta serie, esta que está acá, converge aquí. Esa serie converge ahí, el lado derecho. La teoría indica que converge ahí. Ya converge en ese intervalo. Entonces en ese intervalo abierto se tiene esto. Entre menos 1 y 1 hay convergencia. Por lo tanto, en ese intervalo abierto vale esta igualdad. Esto vale entonces ahí. En ese intervalo abierto. Como es para todo x, si uno escoge x igual 0, como es para todo x, escoge x igual 0 y acá quedaría 0 es igual a c más 0. Por lo tanto, la constante vale 0. De aquí uno deduce esta identidad. Fíjate que obtenemos una suma de la serie así. Esto se puede escribir así entonces, como menos 1 por esta serie. X elevado a n sobre n más 1. Ya, ¿y dónde vale esta representación? La teoría garantiza que vale aquí. Entonces aquí tenemos el fenómeno bien interesante de que una función conocida se pudo expresar como una serie de potencias en alguna parte. Bueno, este fenómeno, el que vamos a estudiar probablemente cuando volvamos al receso, esto se llama serie de Taylor. Fíjate que nosotros, en todo este tratamiento, nosotros partimos con la serie de potencia a sub n, x elevado a n, y si la serie y hemos encontrado dónde converge, y en todos los puntos donde converge, el valor que converge, que es la suma, lo hemos llamado de esta manera. Es una fórmula que depende de x, que se llama suma dada por la serie de potencia. Pero el fenómeno que plantea acá lleva a pensar, ¿qué pasa si partimos al revés? ¿Qué pasa si tomas una fórmula conocida? Puede ser seno, coseno, tangente, exponencial, cualquiera. La pregunta, ¿será que existe una sucesión tal que cuando tú formas esta serie de potencia, esa serie de potencia converja y en los puntos donde converja sea justamente esa? Esa es una pregunta distinta de la anterior y bastante más profunda. Si eso es así, la función dada se representa mediante una serie. Esa es una representación en serie. Y la respuesta es sí. Los A sub n van a tener una forma bien particular. Esa se va a llamar una serie de Taylor. Vamos a estudiar eso pronto. Pero entonces aquí la función logaritmo de 1 menos x se expresa de esa manera, en ese intervalo. ¿Ok? Entonces, este ejemplo que viene acá, lo alcanzamos a mirar, dice que la función arco tangente
que está definida para todo número real, el dominio son todos los números reales, cuando nosotros nos restringimos a este intervalo, esa función se puede expresar como esa serie. Así como está puesto, es un problema extremadamente difícil, de dónde sale, cómo, pero uno parte con la información que tiene previa. Mire, ¿y cómo parte? Bueno, observando que el arco tangente es una integral de algo que se expresa como una serie. Volvamos a este ejemplo, que lo tengo el ejemplo acá, ahí está, ¿no? Algo parecido a esto, pero con un 1. Si uno empieza a jugar con las representaciones, obtiene lo siguiente. Veamos acá, solución. Usemos la identidad de la serie geométrica y apliquémosla a este término. Si nosotros reemplazamos esto en nuestra serie geométrica, nos queda 1 partido por 1 menos x cuadrado, y sabemos cómo opera la serie, eso nos queda 1 sobre 1 más x cuadrado, que se escribe de esa manera, y esto vale en este intervalo, sabemos. Así que tenemos esta representación. Bueno, como esta serie converge en ese intervalo, podemos hacer muchas cosas, entre otras, integrar. Nosotros integramos acá, derechamente, o sea, integramos ahí, la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado, sabemos que es arcotangente, así que arcotangente se puede escribir como esta serie. Y aquí aparece la serie, entonces, al integrar, ¿no? ¿Ya? Entonces arcotangente se expresa así. ¿Por qué seno? ¿Por qué la constante de integración es 0? Por la misma razón como dedujimos que era 0 acá. Tú tienes esta representación, voy a anotarla así, tu representación es esta, ahí, pero se afirma que C vale 0 porque como esto vale para todo X acá, uno escoge un valor particular de X, y el valor particular de X que escoge es 0. Si X es 0, nosotros tenemos que 0 va a ser igual a 0 más C, y de ahí deducimos que C vale 0. En consecuencia, arco tangente, que es la suma, es el valor de esta integral, es la suma de esta serie. Es la suma de esta serie. Ahí está. De buena primero uno dice, pero ¿de dónde sale? Bueno, sale de ahí, como consecuencia del resultado anterior. Es la suma de esta serie. Vamos a hacer algunos comentarios. La próxima clase uno puede decir un poco más, que es bastante sutil, pero, y también un poco más de este ejemplo. Pero ahí tenemos, por ejemplo, una aplicación de el resultado que estamos comentando. Entonces uno puede empezar a trabajar. Aquí dice, pruebe que 1 partido por 1 menos x cuadrado es esto. Bueno, eso ya lo acabamos de probar arriba. Eso es justamente el problema, lo que motivó, ahí está, justamente eso. Lo acabamos de mostrar ahí. De hecho, lo ocupamos para hacer los cálculos. Y después vamos a empezar a jugar con esto la próxima clase. Ya. Lo que nos queda entonces son ejercitar eso que esté. Perfecto, ya. Bien, jóvenes. Dejémoslo hasta acá. Vamos a seguir